Dios les bendiga a todos. Qué alegría encontrarnos una vez más, como siempre decimos, en este espacio que Dios nos ha regalado seguramente para hacer grandes cosas. La Biblia dice que los planes de Dios son de bien y no de mal. Dios está deseando y anhelando traer grandes propósitos cumplidos a nuestro corazón. ¿Qué tal si me acompaña a orar y a pedirle al Señor que su Espíritu Santo pueda tomar esta palabra y transformar nuestro corazón, porque solo Él lo puede hacer? Padre, gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia. Queremos entregarte hoy, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, que tú puedas traer sanidad, provisión, libertad en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Limpia los aires y las mentes para que esta palabra pueda caer en buena tierra, Señor, y dar fruto como tú lo deseas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Permítame decirle bienvenido. Este es el espacio de Iglesia de Cristo, Pacto de Gracia en línea. Hoy el Señor me ha regalado una palabra para compartirla y la titulamos El reposo que viene de creer. Precisamente la condición más saludable en la que nosotros podemos crecer es bajo el reposo. Libres de estrés, libres de toda presión. Me impresionaba ver cómo muchos árboles se pueden estresar precisamente por las condiciones del clima, por la raíz o por la falta de alimento precisamente. El estrés es una condición que limita el crecimiento, pero Dios está hablando esta mañana con una palabra particularmente para decirnos, quiere darnos reposo, porque ese reposo garantiza la bendición, garantiza el crecimiento, garantiza la sanidad, la libertad y la provisión de parte de Dios. Pero ese reposo viene cuando creemos, y creer es algo que lo aprendemos. Creer es una condición de activación de nuestro ser interior. Nuestros sentidos físicos pueden limitar el creer porque aprendemos a depender de las cosas que vemos, de las cosas que oímos, y eso nos lleva a ser personas que sienten en función de lo que sus sentidos le proveen. Pero la Biblia dice que el creer va más allá de las cosas que se ven. De hecho, Hebreos capítulo 11 dice que la fe es la certeza de las cosas que no se ven. Entonces, no tiene mucho que ver con nuestros sentidos físicos, pero sí con nuestros sentidos espirituales. Dice la Escritura, especialmente, que la fidelidad de Dios permanece, pero nosotros tenemos que aprender a creer en esa fidelidad. La palabra fidelidad está de la mano con la palabra confianza. De hecho, la Biblia dice claramente en este pasaje de 2 de Timoteo 2:13, que aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel, porque Él jamás rompe su promesa. Veámoslo una vez más. Alguna versión dice que aunque seamos infieles. Esta versión que tengo en pantalla, que es la traducción del lenguaje actual, lo pone así: aunque no seamos fieles. La capacidad de ser fiel es la capacidad de no fallar. Pero cuando Dios está trayendo una palabra al corazón para decir que su fidelidad permanece a pesar de nuestra infidelidad, eso trae una dimensión diferente a nuestro sistema de vida. Porque regularmente nos debilitamos cuando vemos nuestros errores, cuando vemos nuestras flaquezas, cuando vemos nuestras incapacidades. Regularmente permanecemos en un estado de debilidad. Pero las fuerzas se recuperan cuando vemos que Dios no se ha debilitado a pesar de nosotros mismos. El trabajo del diablo, que es el enemigo de nuestras almas y que el Señor lo reprenda, es un trabajo para debilitarnos. Y esa debilidad viene mediante la acusación, mediante el señalamiento de nuestros errores. Pero la Biblia dice que Jesús vino a justificarnos. Entonces, ¿qué hace el Señor en el momento que trabaja su fidelidad en nosotros? Nos va a enseñar
que en Él no hay mudanza, no hay variación, en Él no hay mutación en cuanto a sus promesas y en cuanto a quién es Él. Dios es predecible, decía alguien en una ocasión. Podemos anticiparnos a saber cómo Él actúa porque su carácter es puro, firme, limpio, y Dios no es un ser que sea variable en su carácter. Él permanece firme. Y en cuanto a su fidelidad, esto es importantísimo. De la misma manera, en Hebreos capítulo 3 y versículo 5, dice que Moisés, escuchen muy bien, Moisés fue fiel en la casa de Dios como un siervo. Es decir, nosotros aprendemos la fidelidad como siervos o la aprendemos como hijos. Pero ahora se está refiriendo a la fidelidad de Moisés. Nosotros sabemos que esa fidelidad puede ser variable en función de que no somos perfectos. Pero insisto, la fidelidad de Dios permanece. Ahora, Moisés trajo la ley. Moisés vivió la sombra, no la realidad de las promesas que hoy nosotros vivimos. A Moisés le fue ordenado construir un tabernáculo mediante el modelo que le fue mostrado. Él hizo la copia acá en la tierra. Pero a nosotros nos fue dado el privilegio de entrar al tabernáculo real en los cielos, y en ese lugar la fidelidad de Dios permanece. La posibilidad de entrar al tabernáculo y no agradar a Dios era algo que al hombre le afligía. Pero ahora en el nuevo pacto no es la fidelidad de Moisés, ni siquiera es la fidelidad nuestra. Es la fidelidad de Jesucristo, porque Él permanece fiel. Y en este mismo versículo dice, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde, Moisés fue fiel en toda la casa. Me interesa mucho que subrayemos esto. Fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, como siervo. Yo sé que hemos condicionado muchas veces la bendición de Dios al hecho de que aprendimos que tenemos que ser perfectos. Sin embargo, esa era la condición de la ley en el antiguo pacto. La ley requería que se cumplieran todos los mandamientos en su totalidad. Y alguien, habiendo guardado toda la ley, fallaba en un solo mandamiento, dice la Biblia que era como que si no la había guardado toda. Ahora, en el nuevo pacto no es la fidelidad del hombre para cumplir, sino es la fidelidad de Dios, la cual el hombre puede creer. Ya no es por cumplir, sino es por creer, que definitivamente la fe te va a llevar a cumplir la voluntad de Dios, pero en una ruta diferente. No dependiendo de tu fidelidad, sino de la fidelidad de Dios. Por eso es que leímos que Él permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles. Él no puede negarse a sus promesas, dice ese pasaje de Timoteo. Ahora acá, en Hebreos, subrayamos, Moisés fue fiel como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero quiero que miremos el 6. Pero Cristo, dice, fue fiel como hijo, no como siervo, como hijo sobre la casa de Dios. Esto me encanta, porque luego dice que la casa de Dios somos nosotros. ¿Qué le parece? Si Él es fiel en la casa de Dios y la casa de Dios somos nosotros, esto es lo que está diciendo Hebreos 3, versículo 6, entonces nosotros tenemos que aprender a retener nuestra confianza firme hasta el fin. Pero la confianza ¿en qué? En esa fidelidad. Y esa fidelidad trae definitivamente una gloria y una esperanza. Cuando nosotros permanecemos creyendo en la fidelidad de Dios, no podemos depender de las cosas que vemos. Porque las cosas que vemos regularmente nos van a invitar a ver nuestros errores, nuestras carencias, nuestras debilidades. La situación actual que el mundo vive, en medio de esta pandemia, en medio del desempleo, la recesión económica, la baja de posibilidades financieras para las familias y para las empresas, todo lo negativo que podamos ver y considerar en ese contexto, nos haría pensar que Dios cambió. Pero sabes, dice la Biblia que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Y aún en medio de nuestras debilidades,
Él permanece fiel. Entonces, Cristo específicamente fue fiel como hijo, no como siervo. Esta es una dimensión diferente. El nuevo pacto reveló al hijo. El antiguo pacto reveló al hombre sirviéndole a Dios. Ahora el nuevo pacto revela a Dios haciéndose de siervo a hijo, una condición favorable para nosotros. Pero me encanta que veamos que diga que si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza. Entonces, en este momento, nosotros podríamos ver que nuestra confianza se ve bloqueada en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Nuestra confianza puede flaquear y de hecho esta situación ha llevado a mucha gente a perder su confianza. Hay gente que se ha debilitado bajo su búsqueda en cuanto a las cosas de Dios. El no congregarse está trayendo para mucha gente un acomodamiento, pero sabes, la responsabilidad para con Dios es algo que no depende de cuatro paredes de una iglesia. Perdón, lo dije mal, de cuatro paredes de un templo, porque la iglesia somos nosotros. Y la iglesia, que es la casa de Dios, el lugar donde Dios habita, el libro de los Hechos nos va a enseñar que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. A veces le damos tanta honra y honor al lugar donde nos reunimos, llamado templo, pero la Biblia dice que Él no habita en templos hechos por manos humanas. Es más, vino a habitar en nosotros como su casa. Ahora, Jesús es fiel en la casa de Dios. Fascinante, esto me encanta porque puedo ver claramente que si nosotros somos la casa de Dios, tenemos que retener la confianza en esa fidelidad. Y de eso se trata el tema de esta mañana, porque vamos a encontrar reposo. Cuando alguien permanece en su fidelidad antes que en la suya, lo que va a encontrar va a ser posibilidades para levantarse de cualquier circunstancia. Quiero que veas esto, porque la importancia de permanecer en esa fidelidad antes que en la nuestra, porque eso es desgastante. Es muy importante que permanezcamos en esa fidelidad. Ahora, es importante porque este pasaje que acabamos de leer dice que si retenemos hasta el fin. Retener es una condición que implica no desmayar en tu confianza. Precisamente, tal vez el ejemplo más importante que podríamos ver del efecto de retener está en los alimentos. Cuando una persona no logra retener los alimentos que ha ingerido, no tiene un proceso nutricional efectivo. Precisamente cosas que traen un malestar al aparato digestivo y van a provocar diarrea o vómitos, provocarían entonces o resultarían entonces en no aprovechar porque no se retuvo. Ahora, cuando Dios dice que retengamos la confianza, esta mañana yo sé que Dios te está diciendo, retén lo que te he dado, retén lo que has recibido. Y lo que has recibido es la promesa de que Él es fiel, de que Él no cambia, de que Él permanece en esa condición de fidelidad a pesar de tus propios errores, para que te levantes, para resolver las situaciones que hasta ahora no se han logrado resolver. Si retenemos nuestra confianza, eso en el versículo 3, perdón, en el capítulo 3 de Hebreos y en el versículo 7, trae una consecuencia. Empieza diciendo, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyes hoy su voz, o sea, por lo cual, ¿cuál es ese por lo cual? Porque Dios permanece fiel y porque retenemos, porque debemos de retener nuestra confianza en su fidelidad. Si hoy Dios te habla, el pasaje de Hebreos va a reflejar las consecuencias del que retiene su confianza y las consecuencias del que abandona su confianza. Abandonar tu confianza no es simplemente dejar una religión, porque esto no es cuestión de religión. Hay gente que se debate y pelea defendiendo tal o cual religión. Déjame decirte, el Señor Jesucristo es una experiencia viva, real, es una relación, no es una religión. Hay gente que puede tener tal o cual religión y presumir de su religión. Y lo que menos tiene
es confianza en la fidelidad de Dios. No, esto es efectivo cuando tú lo crees. Pero dice, por lo cual el Espíritu Santo declara esto. Si oís hoy su voz, qué tremendo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto. Se está refiriendo al pueblo de Israel durante los 40 años que le llevó el proceso de la salida de Egipto para entrar a la tierra prometida. Ellos oyeron la voz de Dios, pero endurecieron su corazón y eso trajo definitivamente consecuencias que provocaron a Dios a ira. La ira de Dios se reveló, se mostró, se manifestó definitivamente. Cuando el hombre provocó a Dios por la incredulidad, hubo efectos perjudiciales para el hombre mismo. Pero dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. O sea, retener la confianza tiene que ver con no endurecer el corazón. ¿Sabes cómo se endurece el corazón? Cuando el corazón no cree. La incredulidad es el reflejo de la dureza de corazón. La dureza de corazón a veces ha sido interpretada como que si alguien quiere vivir en el pecado, pero sabes, el pecado mismo es destruido cuando una persona es capaz de creerle a Dios. Y te lo voy a mostrar porque esta gente en el desierto provocó a Dios a ira, lo provocó a enojo. Si hay algo que definitivamente al hombre le va a perjudicar, es provocar a Dios. Ahora, tremendo porque Dios no es provocado cuando alguien peca. Dios es provocado cuando alguien no cree en que el poder de Dios, en que la fidelidad de Dios es capaz de romper el ciclo del pecado. Hay gente batallando en su propia fuerza y con un deseo religioso de agradar a Dios y batallan constantemente en cuanto a tengo que dejar esto o una predicación que vino y le dijo usted tiene que romper ese ciclo, pero pocas veces se le enseña a la gente a creer. Y en el nuevo pacto la justicia de Dios se revela por fe. Es decir, vas a ser declarado justo delante de Dios, no por tus fuerzas. Vas a ser declarado justo por la fe en lo que Él te ha dicho. Y lo que Él te ha dicho es que Él es fiel para levantarte. Ahora, esta gente provocó a Dios en el día de la prueba en el desierto. Dice el versículo 9, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años. Versículo 10, por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido, dice, mis caminos. Versículo 11 de Hebreos 3, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tremendo, porque entonces, cuando el corazón se endurece y no puede creerle a Dios, no se puede entrar en el reposo. Y lo dije al principio. La falta de reposo es una vida bajo presión y estrés. Es una vida que se desgasta en la imposibilidad de lograr lo que necesita y eso es frustrante. Es frustrante cuando tú has hecho planes, cuando en medio de todo lo que Dios te ha permitido, tú sigues soñando, pero esos sueños no se cumplen. A cualquiera le frustra. Sin embargo, acá dice que Dios juró. A mí me impacta porque las veces que Dios juró son veces que a nosotros nos deben de resaltar qué era lo que Dios estaba jurando. Y en este caso, Dios está jurando que ellos no iban a entrar en su reposo. Tremendo porque alguien que no entra en el reposo puede llegar a la locura literalmente. Dime, ¿cuánta gente ahora mismo perdió el sueño, perdió el apetito o come de más? Las consecuencias de no tener paz son tantas, son impresionantes. La pérdida de la salud principalmente viene cuando el sistema inmunológico se baja y las defensas en el organismo no son capaces de lograr la batalla contra cualquier amenaza de virus, de bacterias, de cualquier enfermedad. Pero está comprobado científicamente que cuando una persona no tiene paz, lo inmediato es que su organismo entra en un desequilibrio. Muchas veces cuando alguien va al doctor es impactante que la medicina principal que el doctor le dice, usted tiene que estar tranquilo.
Usted tiene, mire, no se preocupe. Por favor, no entre en ese estrés en el que lo está desgastando esta condición. No, date cuenta que Dios mismo está trayendo una palabra en los labios de Jesús. Jesús dijo, mi paz les dejo y mis paz les doy. Dios está extremadamente interesado en revelarnos su paz. Cuando la paz se pierde en el corazón, también se pierde la relación con Dios. Porque la Biblia dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Y la causa de tener paz para con Dios es que entras confiadamente. Cuando tú no estás en paz con alguien, definitivamente que hasta tu forma de acercarse a esa persona cambia. Cuando no estás en paz con alguien, lo más seguro es que no quieras hablar con esa persona. Pero la fe en el sacrificio de Cristo ha hecho de nuestras vidas una relación confiable para con Dios. Entonces, el tema de esta mañana está relacionado con el reposo que trae el creer. Ese es un tema que te va a dar una entrada definitivamente a la bendición. Mira, el pasaje dice, no entrarán en mi reposo. Esto es impactante, porque si Dios juró que el que no cree tampoco puede entrar en el reposo, si Dios juró que el que no es capaz de esperar en la fidelidad de Dios no puede tener paz, el versículo 17 que estamos leyendo, perdón, 11, versículo 11 que está en pantalla, tiene una gran verdad. Te dije que me impacta las veces que Dios juró, porque junto a ese juramento, Dios también hizo otros juramentos. Por ejemplo, hay un juramento para bendición que Dios le da a Abraham, y es tan impactante porque, ¿por qué habría él de jurar? ¿Qué necesidad, decía en un tema anterior, tiene Dios de jurarnos que Él permanece fiel y que nos va a bendecir? ¿Sabes por qué lo hace? Porque bajo juramento tú sabes que eso es imposible que Dios no lo cumpla. Dios determinó bendecirte. Y esta promesa Dios se la da a Abraham. En Hebreos 6:13 dice que Dios hizo la promesa a Abraham. Pues cuando Dios hizo esa promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. Y al jurar por sí mismo, lo que hacía era decirle, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Ahora, el efecto de esta escritura está en que hay un juramento para poder recibirlo. Ahora, ¿qué sucede cuando alguien duda de ese juramento? Dios les había dicho al pueblo de Israel que habría de sacarlos de la tierra de Egipto y les daría una tierra que fluía leche y miel. Es decir, Dios está anunciando provisión, estaba anunciando abundancia. Y este pueblo se empezó a quejar, empezó a lamentarse en pleno desierto, empezó a crear despropósito y a culpar a Dios y a Moisés de haber salido de Egipto. Y eso provocó la ira de Dios. No fue otro pecado más que la incredulidad. Ahora mismo, en las circunstancias que estás viviendo en medio de este encierro, probablemente por la cuarentena, tu corazón debe disponerse a creer que Dios sigue siendo fiel contigo. Porque de lo contrario te vas a perder la bendición que permanece, porque Dios la juró. Y no pudiendo jurar por nadie más, dice este pasaje, que lo hizo por sí mismo. Y la promesa dada a Abraham es una promesa que nos alcanza a nosotros. El Señor le dijo a Abraham, en tu simiente van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y esa simiente no era más que la semilla de Cristo. La promesa completa dada a Abraham se cumplió con la venida del Señor Jesucristo y dice la Escritura que Él nos llamó con el propósito de heredar bendición. Así es que si ahora mismo estás viviendo una condición que tú consideras que te está destruyendo y la ves como una maldición, debes de creer en que Dios está planificando tu restauración. Jesús pagó el precio de la maldición. Ahora, tengo acá en pantalla el siguiente versículo de Hebreos 6. Y así habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. ¿Quién? Abraham. Pero, ¿qué fue lo que esperó y por qué esperó? Porque Abraham creyó que Dios era fiel para cumplir su promesa.
Eso trae un tipo de reposo. Cuando tú crees, tu paciencia se alimenta. La paciencia tiene por combustible definitivamente a la fe, porque tú no dejas de creer. Y esa es una condición que no es religiosa. A veces confundimos la religión con la fe. ¿Sabes? Si la fe es una condición de depender de las cosas que no se ven, sino de la promesa de Dios, eso es más que una religión. Eso es más que una experiencia religiosa, diría alguien, y entras en una dimensión donde tu mundo es más real por las cosas que no ves, más que por las cosas que ves. Ahora mismo podrías estar en una condición en donde no ves provisión en casa, se te están dificultando los pagos, si pagas renta no sabes qué hacer, si estás en una crisis tal vez de salud y temes que pase lo peor, o de enfermarte o de morir, y pierdes la fe, estás más propenso a que eso suceda. Pero sabes, la Biblia dice que el justo vive por la fe. Y si el justo vive por la fe, no hay segundo en donde esa fe no sea necesaria para permanecer. Tengo un pensamiento acá y nace de el siguiente versículo que te voy a mostrar, porque Dios hace una advertencia muy importante al corazón. Y ese es el pensamiento que te quiero dejar. Enfócate en lo que Dios está advirtiendo. Son tiempos difíciles, lo son, pero no imposibles. Y aunque sean los tiempos más difíciles y complicados, si tú estás en Cristo, tú has de saber que hay una palabra y una promesa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay pandemia, no hay cuarentena que sea superior a esa palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando tú confiesas esta palabra, tú impartes vida a tu atmósfera, tú impartes vida y restauración al momento que podrías estar viviendo. Cuando tú traes las promesas que Dios te ha dado y crees que Él sigue siendo fiel, te vas a encontrar definitivamente que tu corazón es librado de las cosas que te pueden destruir. La advertencia al corazón es que puede ser un corazón malo. Y Dios está diciendo que libremos el corazón de esa maldad. ¿Sabes cuál es un corazón malo? Es el corazón que no cree. Cualquiera hubiera dicho, el corazón malo probablemente es el que robó, el que mintió, el que asesinó. El corazón malo es, y pon todos los pecados habidos y por haber. Pero déjame decirte, hay un pecado más grave, que es la incredulidad. Tremendo que Dios no juzgó a mucha gente a la que Jesús se acercó, no los juzgó por sus pecados. Estaban viviendo en las peores condiciones de pecado y Él los recibió. ¿Sabes por qué no los juzgó? Porque ellos fueron capaces de creer que Él era bueno y que había venido a buscarlos a pesar de su condición. Sin embargo, a los fariseos, que era gente religiosa, no les dijo lo mismo, porque ellos partieron de no creer lo tremendo que trae la justificación por la fe. Déjame decirte que un corazón malo, en el siguiente versículo lo vamos a revelar, es el que no cree. Y el peor de los pecados, definitivamente que es la incredulidad. Y te lo voy a insistir, puede haber un pecador de los peores con las cosas más aberrantes que tú puedas considerar. Pero si esa persona le cree a Dios, déjame decirte que al que cree, nada le es imposible. Al que cree, todas las cosas le son posibles, incluyendo su propia restauración, incluyendo su propia sanidad, trayendo paz al corazón, trayendo libertad, porque el creer es una condición con la que Jesús se presenta. Muchas son las veces, por ejemplo, Juan 3:16, bueno, desde el 15, Jesús dice, yo no vine a condenar, yo vine a buscar, yo vine para que el que cree, pero el pasaje de Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, todo, sin importar en qué condición, el asesino, el adúltero, el fornicario, el homosexual, el ladrón, la prostituta, pon todos los pecados que tú quieras ahí. Pero si todo ese que cree que Él vino porque Dios lo ama, entonces ese tiene por consecuencia la vida eterna. ¿Sabes? Al final de cuentas,
Dios no va a juzgar a aquellos que creyeron en el sacrificio de su Hijo Jesucristo y fueron transformados, fueron liberados de todas las condiciones que el pecado implicara o implicaba. Ahora, tengo en pantalla el siguiente versículo de Hebreos 3, donde estamos estudiando. Me encanta este pasaje de Hebreos. No sé, esta epístola a los Hebreos revela tantas cosas preciosas en cuanto al propósito de Dios. Y dice en el versículo 12, tened cuidado, dice, tened cuidado, hermanos. No sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mucha gente se pudo haber apartado y sigue en una iglesia. Mucha gente se pudo haber apartado y no ha abandonado su religión, pero dejó de creer. Y eso es lo impactante de este momento en el que Dios está tratando con nosotros. Si tú dejaste de creer, déjame decirte, Dios sigue siendo fiel. Y Dios quiere hoy mostrarte que puedes volver tu corazón a la fidelidad con la que Él te dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aún a pesar de las crisis, aún a pesar del COVID-19, aún a pesar de las cosas que te amenazan, Dios sigue diciendo, para ti se determinaron que el bien y la misericordia te habrían de seguir todos los días de tu vida. Dios determinó días de bien y de misericordia. Así que si estás infectado y eso ha debilitado tu corazón con temor, déjame decirte, Dios sigue estando contigo. Y esa infección no vino para tu destrucción. Si Dios la permitió, Dios tiene un propósito glorioso, porque la Biblia dice que todas las cosas están obrando en favor, están cooperando para tu bien, porque tú amas a Dios, porque tú le has creído. Sabes, amar a Dios no es ser perfecto. Amar a Dios parte del creer, porque la Biblia dice que la fe obra por amor, pero no es tu amor, es el amor de Él. Él es el autor y consumador de tu fe. Ahora, ¿qué es lo primero que crees? Que Dios es bueno, que Dios es fiel y que su amor permanece a pesar de tu infidelidad. ¿Qué es lo que eso va a provocar? Que tu vida empiece a recibir las promesas que Él tiene. Tengo que avanzar y decirte ahora que el cuidado que Dios quiere que tengamos en nuestro corazón es no tener un corazón malo. El corazón se vuelve malo cuando deja de creer, y tal vez ese sea el enfoque más importante para el tema de esta mañana, que tiene que ver con el reposo que viene del creer. El reposo es una condición que Dios la quiere cuando tú crees. Ahora, déjame decirte, el versículo 13 dice, ¿antes de qué? De tener un corazón malo. En lugar de eso, exhortados los unos a los otros cada día. Mientras todavía dice hoy, si oyeres hoy su voz. Hoy hay una palabra de exhortación. La enseñanza de esta mañana está basada precisamente en una promesa de Dios. Si hoy permanece la promesa, no sea que alguno sea endurecido por el engaño del pecado. Ahora, insisto, el engaño del pecado al que se refiere acá es la incredulidad. Sé que todos los demás pecados pueden traer engaño, pero sabes, específicamente cuando alguien es engañado creyendo que Dios dejó de ser fiel, lo inmediato que hace es cerrar su corazón, endurecerlo, y entonces eso provoca que las consecuencias del pecado se apresuren para caer sobre una vida. Impactante. Exhortados los unos a los otros cada día, mientras dice hoy, pero en el contexto que lo leímos, la exhortación es hoy, no endurezcas tu corazón, hoy créele a Dios. En el versículo 14, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos el principio de nuestra seguridad firme hasta el fin. Otra vez, en el mismo capítulo, se está hablando de retener. ¿Te recuerdas que lo acabamos de mencionar al inicio de este tema? Si retenemos nuestra confianza, dice. Ahora el pasaje que lo vamos a poner en pantalla dice, si es que retenemos el principio de nuestra seguridad firme hasta el fin. Pero ¿cuál es el principio de nuestra seguridad? Empezamos hablando de que Dios es fiel. El contexto de Hebreos 3 es retener tu confianza en esa fidelidad de aquel
que vino como hijo sobre la casa de Dios, que somos nosotros, decían los primeros versículos de Hebreos 3. Entonces, ¿cuánto ha durado tu confianza en la fidelidad de Dios? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que tú te recuperes de la condición en la que estás? Sabes, tu recuperación empieza cuando vuelves a creer. Dice un pasaje precisamente relatado en Habacuc, relatado en Gálatas, relatado a los romanos, citado a los hebreos, en los 4 pasajes, dice, el justo por la fe vivirá. Y me impacta encontrar que una versión diga, y esa justicia que viene por la fe, del justo que vive por la fe, esa justicia es por fe y para fe, pero hay una versión que dice, de principio a fin. Es decir, el hecho que diga de fe y para fe quiere decir desde el principio hasta el fin. Tú empezaste una carrera en Cristo que no ha terminado. Y sabes, vas a retener esa confianza hasta el último día que Dios permita. Ahora, acá en pantalla yo tengo que se retiene el principio de nuestra seguridad firme. ¿Por qué puedes creer que Dios es seguro? El principio de tu seguridad está en que Dios juró, en que Dios no falla. ¿Cuánto tiempo va a durar aún esta crisis mundial? No es el tiempo que va a durar para ti. Porque si tu comodidad y tu bendición y tu provisión vinieran de que la situación en el mundo cambie, entonces tu provisión viene del mundo, no viene de Dios. Pero si ahora tú le crees a Dios, la Biblia dice claramente en muchos pasajes, no solo en uno, que el Señor cuida de ti, que el Señor es tu proveedor. Alzaré mis ojos a los montes, dice la Escritura. ¿De dónde vendrá mi socorro? Viene de Jehová, viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Él no dará tu pie al resbaladero, Él no se dormirá porque Él es el que te guarda. Es decir, Dios no se adormece en ese cuidado. Pero si tú lo crees ahora, déjame decirte, hoy empiezan a cambiar las cosas. Esto por el hecho de que tu seguridad la retuviste desde el principio hasta el fin. Ahora, en Hebreos capítulo 3, versículo 15, vamos avanzando. En cuanto se dice entonces, si oyes hoy su voz, no endurezcas, no endurezcas. Ese día de la provocación fue el día de la incredulidad, como lo estábamos diciendo, porque la incredulidad, sabes, provoca falta de reposo. La incredulidad no solo impide que te llegue la bendición que Dios ha planificado, sino la incredulidad te quita lo más preciado que es tu paz. Hay gente que tal vez no está en una crisis ahorita física, económica o de salud, pero tampoco tiene paz. Y el bien más preciado que Dios nos ha regalado ha sido esa paz. Tanto es así que la Biblia dice, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado, dice. Hay gente que daría todo por tener paz. Hay gente que no le falta nada, como te digo, pero no tiene paz y Dios está tratando de traer reposo al corazón. Dios está tratando de decirte que su paz fue pagada por un sacrificio. Isaías 53 dice, el castigo por nuestra paz cayó sobre él, sobre Cristo, y por sus heridas. Otra versión dice, por sus llagas hemos sido nosotros curados. Entonces esa paz que sobrepasa todo entendimiento está condicionada a que tú mantengas tus pensamientos definitivamente en sus promesas. Fíjate que el libro de Isaías tiene una porción preciosa que dice, tú guardarás en completa paz. Eso es reposo. Ese es el Shabbat de Dios, el sábado de Dios, el reposo de Dios, su paz. Tú podrías estar guardando el día sábado y no haber paz en tu corazón, porque siempre sientes que hay algo en lo que no das la talla. Y Dios no estaba hablando de guardar un día como tal, porque eso fue parte de la ley. Y si tú guardas la ley, tienes que guardarla toda, no solo guardar un día sábado. Por ejemplo, la ley decía que no te puedes vestir con lana y con lino. Y si estás guardando el día sábado y estás vestido con lana y con lino,
no la estás guardando entonces. La ley decía que no podías sembrar 2 semillas en un mismo campo. No podías sembrar maíz y frijol. Y aunque guardes el sábado, si no cumples esa parte de la ley, Santiago dice que es como que si no la has guardado. Entonces Dios no estaba hablando en cuanto a un día. Precisamente el apóstol Pablo le va a decir a los colosenses que nadie los juzgue en cuanto a días de guardar, porque no son días específicos. Es la paz de Dios la que es el verdadero cumplimiento de ese reposo. Y de eso vamos a hablar para concluir este tema, porque la incredulidad viene a ser la falta de un sábado de Dios. La palabra sábado equivale a reposo. Tengo acá en pantalla Hebreos 3:16 y dice que ellos lo provocaron. Porque ¿quiénes habiendo oído lo provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Es decir, Dios los sacó de Egipto y en el momento que los saca, Él les garantiza precisamente que les va a dar la tierra prometida. Pero ellos no creyeron. A pesar de eso, Dios les entregó leyes que tampoco las creyeron ni las obedecieron en su totalidad. Y el punto de la provocación no vino por no haber guardado los mandamientos precisamente, porque de hecho nadie los podía guardar. En su totalidad nadie los pudo guardar. Aún el mandamiento más importante, que era amar a Dios con todo el corazón, alguien tendría que haber sido perfecto para haberlo amado de esa manera. Por eso fue que fue necesario que Jesús viniera, el único perfecto en haber guardado y cumplido la ley. Jesús no vino a desecharla, Jesús vino a cumplirla. Ahora, déjame volver a este punto para decirte que los que salieron entonces de Egipto fueron los que lo provocaron. ¿Pero qué hizo que lo provocaran? Versículo 17 de Hebreos 3. ¿Con quiénes se disgustó Dios por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Va a haber mucha gente que se queda tirada en el camino y muere, pero no muere en el momento en el que su cuerpo expira. Muere en el momento en el que dejó de creer, porque la Biblia dice que el justo vivirá por la fe. Y si el justo dejó de creer, ya no vive. Por eso es impactante que esta mañana Dios te esté diciendo: quiero infundir vida, quiero implantar vida, quiero proveerte de fe. Disponte, si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Créele a Dios por lo que Él está planificando en medio de las circunstancias. Créele a Dios porque Él es tu proveedor. Créele a Dios porque Él es tu sanador. Créele a Dios porque Él perdonó tus pecados. Créele a Dios porque Él no está enojado contigo. Jesús vino a reconciliarnos con el Padre. No vivas en una condición como que si Dios está peleando contigo. Sabes, el efecto de la cruz del Calvario es la reconciliación más hermosa con Dios como Padre, no solamente como Dios. Y no hay nada peor que un hijo esté peleando con su papá. Eso sí es desgastante. Sabes que cuando un hijo pelea con su papá, dice la Biblia que rompe un principio de honra, porque el hijo que honra a su padre está garantizada una bendición. Dice la Biblia que le va a ir bien. Y qué tremendo cuando ese principio lo aplicamos a la relación de padre e hijo con Dios. Pelearnos con Dios trae por consecuencia que no te vaya bien. Ahora, Dios no está peleando contigo, por el contrario, está prometiendo su fidelidad. Y esta mañana es una mañana preciosa para recuperar la confianza en que Él no te va a dejar tirado en el desierto. El versículo 18 dice: ¿a quiénes juró Dios? ¿A quiénes juró Dios? Perdón, se me está trabando hoy acá la lengua. ¿A quiénes juró Dios que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Ahora, quiero que remarques acá, ¿en qué consistió esa desobediencia? ¿Qué tipo de desobediencia fue la que ellos cometieron considerada pecado? Fíjate que lo que va a decir es que fue la incredulidad. Tú podrías haber fallado y estar luchando con una situación en tu corazón de la que no has logrado ser libre, con un hábito, con una adicción, con un pecado. Pero déjame decirte, antes que luchar por dejar ese pecado,
Esfuérzate por creerle a Dios. Esfuérzate por creerle a Dios en que Él dijo que por sus heridas nosotros hemos sido curados. Y esas heridas, si tú crees que Él pagó el precio para hacerte libre de esa enfermedad en tu corazón que se llama pecado, o la enfermedad en tu cuerpo que tiene características dolorosas y destructivas, si tú le crees a Dios, vas a entrar en su reposo. El contexto del pasaje es que Dios juró que no entrarían en su reposo. El que no cree cayó en el peor de los casos de desobediencia. Ahora, es impactante que la ley requería obedecer. Había que guardarla en su totalidad. Los 10 mandamientos fueron dados con el fin de mostrarle al hombre su necesidad de un Salvador al no poder cumplirla y guardarla en su totalidad. La ley es perfecta, pero el hombre es imperfecto. La ley es pura, pero el hombre es impuro. Estoy hablando de la ley de los 10 mandamientos. Por eso es que Juan 1:17 dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que la ley requería obediencia, pero esa obediencia se tradujo en aprender a creer en el nuevo pacto. Ahora, en el versículo a continuación, que es el 19 de Hebreos 3, dice: vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Quieres que leamos los dos versículos unidos para entender el contexto? A mí me encanta estudiar la palabra. Hay gente que podría no gustarle esta forma de enseñanza. Hay gente que prefiere que se le dé una plática y que el tiempo pase y sentirse motivado. Pero yo te tengo que decir, en este mismo contexto de Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Yo prefiero exponer la palabra y en esa palabra encontrar libertad. Entonces la palabra de Dios, voy a regresar al versículo 18 para que lo tomemos en el contexto y lo leamos en un paquete que nos va a dar mejor entendimiento. A ver, retomémoslo. El 18 dice: ¿a quiénes juró Dios que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Lo está planteando como una pregunta y a la vez está dando la respuesta. ¿A quiénes juró que no entrarían? A los que fueron desobedientes, dice. Ahora mira el 19. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Es decir, ellos no pudieron obedecer porque no pudieron creer. Si nosotros amamos la obediencia, tenemos que aprender a creerle a Dios. Y sabes que creer no es depender de lo que ves, porque entonces eso ya no sería fe, si la fe es la certeza de las cosas que no se ven. Muchas veces nos han enseñado a obedecerle a Dios. Y desde los púlpitos y las enseñanzas y las prédicas nos han dicho: usted tiene que creerle a Dios, usted tiene que obedecerle a Dios. Pero pocas veces nos han dicho lo que es creerle a Dios. Obedecer está bien, pero es mejor creer. Vas a terminar obedeciendo definitivamente. Pero sabes, la fe parte no de nosotros, parte de la fidelidad de Dios. Y en este pleno 2020, tú puedes creer que este año no es el peor. Este año es un año extraordinariamente seleccionado por Dios para hacer grandes cosas, porque Dios no está atado de manos por la crisis y las circunstancias. Dime qué hay de imposible para Dios enviar ángeles con tu provisión. Dime si acaso no es posible que Dios envíe hasta cuervos para poner alimento en tu mesa. Esos son los pasajes en los que la Biblia revela cómo asistió a los que le creyeron, a los que fueron determinados por Dios para ser bendecidos. Esta gente, que es el pueblo de Israel en pleno desierto, no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Entonces, la indicación de cuidarnos, como lo va a decir a continuación este pasaje, es cuidarnos de ser incrédulos. Cuidarnos de no creerle a Dios por un 2020 lleno de favor, lleno de misericordia, lleno de gracia. No te dejes llevar por todo el que te anda asustando y diciendo que las cosas se van a ver peores. No te importe que se pongan peores si Dios está de tu lado, porque la Biblia dice: antes bien, sobre todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso es que la indicación de cuidarnos ahora
Es creerle a Dios porque su promesa sigue firme para que entremos en ese reposo. Vas a descansar, vas a dormir en paz, en plena pandemia si tú quieres, porque tu socorro no proviene de las circunstancias ni de los gobiernos, proviene del gobierno del cielo, del cual Jesús dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad acá en la tierra como es en el cielo. ¿Y cómo es en el cielo? ¿En el cielo hay escasez? ¿En el cielo acaso hay enfermedad? ¿En el cielo acaso hay pobreza? ¿En el cielo acaso hay pandemia? Hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Y venga tu reino. El reino de Dios, dice la Biblia, es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Tremendo, porque si tú estás rogando y estás clamando a Dios con el Padre Nuestro, ojalá la realidad sea en que tú has confiado en un Padre bueno, en un Padre fiel que en pleno 2020 va a hacer cosas gloriosas. Yo tengo que decirte, tus mejores días están por delante. Este 2020 no va a detener el plan de Dios respecto a ti. Para el mundo puede ser crítico, pero tú no eres del mundo, dijo Jesús. ¿Sabes qué dijo Jesús? Señor, guárdalos del mundo. Líbralos del mundo. No los vas a sacar del mundo. No te ruego que los quites, dice en San Juan 17. No te ruego que los quites del mundo. Pero ellos no son del mundo. Solo te pido que los guardes. ¿Sabes por qué? Porque la condición de crisis y de pandemia no es lo mismo para el mundo que lo que es para ti. Para ti está determinado que vas a ser conducido a lugares de delicados pastos, a aguas de reposo. Respecto a ti, el Señor dijo que Él es tu pastor y que nada te faltará. Respecto a ti, el Señor dice: no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y esa justicia que está en ti es la justicia que Cristo puso. Esto es glorioso para decirte: cuídate, cuídate. Acá viene el versículo, capítulo 4 de Hebreos. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no alcanzarlo. Hay una versión que esta palabra temamos la traduce como cuidémonos. Tengamos el cuidado de permanecer en su reposo, porque permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, debemos de entrar. Debemos ponerle fe a lo que Dios nos ha dicho. Cuando tú le pones fe a la provisión de Dios, entraste en su reposo. Entraste a guardar el sábado, literalmente. Mira, Hebreos 4:2 dice: porque en verdad a nosotros se nos han anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. ¿A quiénes ellos? Al pueblo de Israel, a los que salieron de Egipto. Así como a ellos, la buena noticia era: viene una tierra de bendición, una tierra de leche, de miel, viene una tierra en donde ustedes van a habitar en casas que no construyeron, van a cosechar en plantíos o en campos que ustedes no sembraron. Así se los había dicho el Señor. Pero sabes, cuando ellos vieron los gigantes, cuando ellos vieron los muros, cuando ellos vieron el desierto, se desanimaron. Tal y como pasaría ahora cuando alguien está viendo el coronavirus, está viendo la pandemia, está viendo la crisis, se desanimaron. Y ahora Dios dice: pero la palabra, escucha, quiero que lo veas en pantalla, la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada de fe, o por la fe en los que la oyeron. O sea que muchas veces la palabra no hace provecho. Y para mucha gente es como oír llover. Literalmente, dime, ¿a quién le cambia la vida oír llover? Si tú oyes llover y tomas acciones, seguramente valió la pena lo que oíste. Si durante el tiempo de lluvia dispones salir a sembrar porque la tierra ya se empapó, ya se mojó, si durante el tiempo de la lluvia tú haces lo que corresponde, valió la pena oír llover. Pero a ellos no les aprovechó la palabra que recibieron porque no le mezclaron fe. Dios te está diciendo: yo estoy contigo, y si tú lo crees, le mezclaste fe. Si Dios te está diciendo: yo soy tu proveedor en plena crisis, y lo crees, déjame decirte, si no le has entregado tu corazón al Señor Jesucristo, lo más probable es que a ti se te dificulta creer. Pero no hay nada peor que habiéndoselo entregado ya, y tú dices creer en Él, ahora no le crees lo que Él dice. Crees que Dios existe, pero no crees lo que Él dijo.
Eso está bastante confuso, porque de nada serviría creer en alguien para decirle eres un mentiroso. Más valdría mejor no creer en él que llamarlo mentiroso. Ahora, ya concluyendo, debemos de mezclarle fe a la palabra que escuchamos, porque a ellos no les aprovechó por no ir acompañada de fe. Cuando estaba estudiando el tema, el Señor me dio 3 citas que me dejaron en verdad emocionado, agradecido con Dios, porque entonces debemos de saber cómo se produce la fe. Porque la fe se produce, la fe se provoca, la fe se cosecha, la fe se genera. La fe viene por una causa y está revelada acá en Romanos 10:17. Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Aquí hay cosas bastante extensas que no vamos a tener el tiempo para profundizarlas. Pero si la fe viene por el oír, yo quiero preguntarte qué estás oyendo. Ellos oyeron la ley y era un hecho que la ley no podía provocar fe. Lo que provoca fe es la gracia. La ley y los 10 mandamientos exigen obediencia absoluta. La gracia de Dios lo que te lleva es a creer, y por eso el apóstol Pablo dice que es por fe para que vaya de acuerdo con la gracia, dice. Eso es impactante. Entonces, si la fe viene por el oír y a ellos no les aprovechó la palabra porque no le mezclaron fe, te pregunto, ¿qué es lo que estás oyendo? Aunque estés oyendo palabra de Dios, Dios quiere que oigas la palabra de Cristo. Cristo es Dios, por supuesto, y aunque esto lo hemos enseñado en repetidas ocasiones, no puedo dejar de decirlo ahora, que no es lo mismo que tu Biblia diga, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, porque los 10 mandamientos son palabra de Dios. Pero cuando tú los ves a través de Cristo, ves esa palabra cumplida, la ley que nadie pudo cumplir, la ves cumplida en Cristo Jesús. Entonces tu fe va no hacia la ley, sino la fe puesta en Cristo. Y eso hace que sepas que Él se entregó por amor aunque no lo merecías. Eso provoca fe. Entonces a ellos no les aprovechó la palabra porque no la mezclaron con fe. ¿Qué quiere decirte Dios ahora? Esta palabra de inicio hasta el fin es, Dios sigue siendo fiel de tal manera que entregó a su Hijo Jesucristo. Y si en esa fidelidad Él no te ha dejado, hay un poder extraordinario cuando tú sabes que entregó a Jesús porque te ama. Eso va a ser el principio del oír. Ahora, tengo Gálatas 3:2 y dice, esto es lo único que quiero averiguar. De hecho, la versión que tengo en pantalla, que es la Nueva Biblia de los Hispanos, el traductor le pone entre paréntesis la palabra aprender. Esto es lo único que quiero averiguar o aprender de ustedes. Y aquí viene la pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley, o sea, los 10 mandamientos, o por el oír con fe? Alguien que no separa muy bien los pactos está confundido y te va a decir que Dios te va a bendecir por cumplirle y obedecer al pie de la letra. Y va a encontrar que la ley no se puede obedecer y lo que recibes en el nuevo pacto no viene por la ley, viene por oír con fe y hasta recibir el Espíritu Santo. Yo recuerdo la experiencia cuando empezamos a aprender y anhelar el bautismo en el Espíritu Santo y recuerdo que muchas veces el anhelo era ser llenos con el Espíritu Santo y como la Biblia dice, hablar en otras lenguas y hablar bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces aparecía alguien que te decía, tiene que ayunar para recibir el Espíritu Santo, tiene que orar para recibir el Espíritu Santo, tiene que cumplir esto para recibir el Espíritu Santo. Y metieron a un montón de gente en sacrificios que no trajeron la llenura del Espíritu Santo. Lo que provocaron fue la frustración de no recibirlo o el fingimiento de recibir algo que no era real. Pero cuando se le enseñó a alguien que Dios es un Padre bueno y que dice, si ustedes siendo malos saben dar saben dar buenas cosas a sus hijos, si ustedes siendo padres malos saben dar buenos regalos, ¿cuánto más, dice, el Padre le dará el Espíritu Santo a los que le creen?
Eso es extraordinario, porque cuando tú le crees a Dios y crees en su amor a los que le aman, ¿sabes qué va a pasar? El Espíritu Santo viene sobre ti, porque estás dependiendo de su promesa, no de tus obras para alcanzarlo. Por eso es que el pasaje dice, quiero que me digan algo, quiero averiguarlo, dice Pablo. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Basados en el pasaje de Hebreos 3, donde estamos, perdón, Hebreos 4, a ellos no les aprovechó. ¿A quiénes? Al pueblo de Israel. No le aprovechó recibir la palabra porque no escuchó con fe. Y una tercera cita. La primera fue, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Punto 2, recibieron al Espíritu Santo por el oír con fe, basado en Gálatas 3:2. Y ahora la tercera, que está en 1 Tesalonicenses 2:13. Por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual, por supuesto, lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes, los que creen. ¡Wow! Es impresionante. Me encantó leer que esa palabra sigue actuando en ustedes, los que creen. Entonces la palabra no es activa cuando alguien no la cree, aunque la escuche. Aunque la escuche. Y puedes oír mensaje tras mensaje y ser un oidor olvidadizo. Pero si tú tienes oídos para oír lo que el Espíritu dice, lo inmediato es que tú lo crees. ¿Sabes? Ahora que Dios te está trayendo provisión por promesa para este proceso del 2020, y aunque la pandemia continúe, y aunque la crisis aumente, y tú le crees a Dios al punto de decir que lo que recibes es palabra de Dios, sé que el tiempo se me agotó, pero tengo que cerrar esto diciéndote, toma la palabra de Dios no con descuido. Quiero que pongan en pantalla esto, por favor, porque dice que ellos, los tesalonicenses, cuando recibieron el mensaje de parte de Pablo, ellos no consideraron las palabras como solo ideas humanas. Por eso es que me encanta traer la enseñanza con la palabra de Dios. Si lo que va a cambiar la vida es la palabra de Dios, si lo que hizo que la relación de muchos se convirtiera en religión, fue que abandonaron la palabra de Dios. Por años tuvimos religión y lo que menos tenía era la importancia en la palabra de Dios. Es más, se le llegó a dar hasta más importancia a las palabras de los hombres o a la palabra de la iglesia que a la palabra y el mandamiento de Dios. Pero Dios nos está haciendo volver a su palabra porque esa palabra sigue actuando en ustedes, los que creen. Glorioso. Entonces, tengo que terminar diciéndote, Jesús es nuestro reposo. Y tú le vas a creer a Dios por esto, porque el pasaje de Hebreos 4 dice que si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado después de otro reposo. Josué fue el ayudante y sucesor de Moisés. Y Josué les enseñó la ley que había recibido de Moisés. Les enseñó los 10 mandamientos y uno de los 10 mandamientos era guardar el sábado. Pero dice acá que si esos 10 mandamientos hubiesen sido estos específicamente, de guardar un día de la semana, Dios no estaría hablando ahora de un nuevo reposo. Quiero que lo observes, versículo 9. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. El tema de esta mañana es un reposo para el que cree. Creer te trae reposo. Si queda un reposo especial para el pueblo de Dios, debemos de cuidar entrar en ese reposo. Porque el que entra en su reposo, dice, descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. ¿Sabes cuáles son tus obras? El afán, la batalla que tienes por no desagradar a Dios. No está de más que la tengas, pero si no tienes cuidado, estás afanado en tus obras. Estás afanado en tu lucha por vencer. Estás luchando por sobrevivir. Son tus obras. Las obras nuestras son diferentes a las obras de Dios. La obra de Dios es la obra consumada
por Jesús en la cruz del Calvario. Y cuando tú la crees, entras en su reposo. Termina el versículo en el 11 diciendo, esforcémonos por entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Si entras en el reposo de Dios es porque tú crees que Él completó la obra absoluta en la cruz del Calvario, y cuando crees que todo fue pagado, entraste en su reposo. Este versículo pareciera un contrasentido. Pareciera que está diciendo que te esfuerces por reposar. ¿Cómo? Parece contradictorio, ¿no? Porque si tienes que reposar, tendrías entonces no que esforzarte. Y aquí hay una expresión bien importante para entender el esfuerzo en el Nuevo Testamento. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate pues en la gracia, es decir, ejercítate en creerle a Dios por un favor que no mereces. Si el pasaje va a cerrar diciendo que te vas a esforzar por entrar en el reposo y no caer en un ejemplo de desobediencia, el ejemplo de desobediencia sería no creerle a Dios. Jesús es nuestro reposo. Te lo tengo que marcar y yo quiero hacer una oración para terminar. Si quieres entregarle tu corazón a Cristo esta mañana y decirle, Señor, yo creo y las cosas van a empezar a ser efectivas, la provisión que tú has prometido, yo la empiezo a creer, desde ya la recibo, no porque la tenga en las manos, sino porque tú la dijiste y eres fiel y tú no mientes. Esa provisión va a ser efectiva. Jesús pagó todo el precio. Dice la Biblia que Jesús expiró en Marcos 15:37, Él murió. Él entregó su espíritu, pero antes de eso lanzó un grito, dice. Esto me impacta en mi corazón. Imaginarme a mi Señor antes de expirar, como dice acá, lanzó un fuerte grito y expiró. ¿Pero qué crees que fue lo que gritó? Porque no fue un simple ay, no fue un grito de queja. Él gritó literalmente una frase que la veo reflejada luego en Marcos 15:37. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba a abajo en ese momento. El lugar que marcaba separación entre hasta dónde el hombre podía llegar y dónde estaba su presencia, separado por una cortina, por un velo. Y en el momento que Jesús grita y expira, marcado en el pasaje que te acabo de decir de Marcos 15:37, ahora, de la mano con el pasaje ahora de Marcos 15:38, la cortina del santuario se rasgó en dos de arriba hacia abajo. Pero luego Juan 19:30 dice que entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Esa es la obra del reposo. Que Él haya dicho consumado es. Cuando tú crees que todo fue completo, lo único que te queda ahora es creer que Él es tu provisión, que Él es tu sanidad, que Él no lo pagó por tu obediencia, que la obediencia de Él ahora te provee para enseñarte a ti a creer y vas a terminar obedeciendo no por tu fuerza. Ese consumado, fíjate que viene del griego, la palabrita en griego se dice así, telestai, tetelestai. Aunque se nos dificulte la pronunciación en el griego, lo que importa es el significado. Quiere decir pagado en su totalidad. Cuando Jesús dijo terminado, ese es el reposo al que Dios quiere que entres. Por eso es que el tema de esta mañana tiene que ver con un reposo que viene del creer. Creer que Jesús pagó el precio total de tu culpa. ¿Qué tal si le entregas tu corazón esta mañana? Y si tú ya has creído en Él, que la crisis no domine tu corazón, que la crisis no retenga lo que Dios está haciendo contigo. Yo tengo que terminar, pero antes de eso, sellar este momento con una palabra en la que el Señor te está diciendo, tus pecados han sido perdonados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Para ti fue determinada la bendición desde el principio hasta el fin, porque Él se hizo maldición en la cruz del Calvario al morir para heredarte a ti esa bendición. ¿Quieres entregarle tu corazón? Cierra tus ojos si puedes hacerlo. Si no puedes hacerlo, créelo y repite conmigo en una sala de hospital, en tu casa, en tu vehículo, donde quiera que te encuentres. Yo sé que le vas a creer a Dios por la restauración de tu vida. Vienen tiempos nuevos. Si sufriste un fracaso, si sufriste infidelidad, si tu hogar se destruyó o se está destruyendo, créele a Dios hoy por restauración. Es una mañana preciosa. Ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús quiero agradecerte por la promesa de ser fiel. Abre, Señor, hoy nuestro entendimiento para poder creer. Hoy disponemos nuestro corazón porque hemos oído tu voz. Y como lo dijiste, si oyeres hoy su voz, no endurezcan su corazón. Hoy te creemos por un tiempo de perdón, por un tiempo de sanidad. Señor, mira al que te está recibiendo. Si le estás entregando tu corazón a Cristo, permíteme acompañarte en esta oración y puedes decirle: Señor Jesús, dilo conmigo, Señor Jesús, te confieso como mi Señor y mi Salvador. Creo que moriste y resucitaste al tercer día. Perdona mis pecados. Sálvame, Jesús. Creo en tu promesa cuando dijiste que el que cree en ti tiene la vida eterna. Gracias, Señor. Padre, yo ruego por el que necesita fortaleza, el que ya te ha recibido, el que está en una sala de hospital, el que fue infectado por el coronavirus y ahora toma esa promesa para decir: por sus llagas yo he sido curado. Señor, por el que tiene cualquier otra enfermedad, tú estás obrando sobre tumores, sobre cáncer, sobre leucemia, estás obrando sobre la diabetes, estás normalizando la presión arterial, estás reprendiendo y quitando toda depresión de las vidas, estás trayendo una palabra de provisión en el nombre de Jesús. Lo creemos y lo recibimos porque tú permaneces fiel, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Qué glorioso, como decimos, qué precioso el tiempo que Dios nos ha regalado. Esta es una mañana de milagros. Agradécele a Dios por el milagro que ha hecho en tu vida. Ese es el reposo que viene del creer. Permíteme invitarte a nuestros servicios los días miércoles y viernes a las 7:30 de la noche por este canal de Facebook, y a las 8 de la noche lo vas a encontrar en Facebook, el mensaje, y por YouTube, y los días domingo a las 10 de la mañana. Te invitamos a las actividades con las damas, con las mujeres los sábados a las 4 de la tarde a través de Zoom. Los días sábados también a las 6 de la tarde la juventud tiene su servicio a través de Zoom. Los domingos a las 3 de la tarde los niños están saliendo en un Facebook Live. Lo puedes sintonizar y dejar que tu familia se edifique. Que Dios te bendiga y te dé una mañana y una semana extraordinariamente bendecida en el nombre de Jesús. Hasta el próximo de la serie.